Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado pues hoy, anoche, como les decía, un camino, un periodo largo de 50 días para poder entender y acercarnos a la realidad de la resurrección. Este es el periodo y el tiempo más cristiano de todos los tiempos que celebramos a lo largo del año. De hecho, nuestra vida, la vida cristiana desde hace 2000 años, es la vida de la Pascua. No es la vida ni del Adviento, aunque recordamos para, de alguna manera, ponernos en contexto el nacimiento de Jesús. Tampoco nuestra vida es la vida de la Cuaresma, de estar esperando cómo se resolverá, cómo se cerrará esta tragedia, este drama que hemos escuchado estos días de la Pasión de Cristo. La nuestra es la vida de la Pascua. Somos hijos de la Pascua. Somos bautizados con los signos de la Pascua, que son los signos y símbolos que precisamente acompañan desde anoche y durante todo este tiempo la vida de nuestra Iglesia. El agua de la vida, la luz del mundo, Cristo resucitado. Para entender que somos hijos de la Pascua, para vivir esta realidad de nuestra fe, la Iglesia nos ofrece pues ahora un camino de catequesis, 50 días para escuchar testimonios y realidades de personas que ya viven la Pascua, personas que han tenido un encuentro con Jesús resucitado, personas que han permitido que la resurrección forme parte de sus vidas. La resurrección no es únicamente una realidad futura, la resurrección no es aquello que nos aguarda después de la muerte, la resurrección es la realidad con la que se encuentran los discípulos, hombres y mujeres de Jesús, en este mundo. El encuentro con Jesús resucitado que cambia sus vidas en este mundo y en esta vida, y por supuesto en la vida futura. Y la resurrección, lo vamos a ver en estos días claramente, no es únicamente un reencuentro, no es recuperar lo que se había perdido, no es repetir lo que ya se había vivido. La resurrección es permanente novedad. ¿Y por qué es nueva? Porque es diferente, por eso no se comprende, por eso cimbra, por eso mueve, por eso cambia a las personas que la llegan a aceptar en su vida. Como hoy, a San Pedro lo hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, dando testimonio de la resurrección. Nosotros, dice, somos testigos de todo lo que hizo este hombre, que pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos, porque Dios estaba con él, y nosotros hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Pedro, que lo vimos estos días de la Pasión, que era símbolo del miedo, símbolo pues de la duda, de la gran duda sobre la persona de Jesús. Pedro llegó a pensar que se había equivocado,
al seguir a Jesús. A ese hombre que acabó fracasado en Jerusalén, colgado de una cruz, y al que él, lo escuchamos muy claramente, le dio la espalda, lo negó, se apartó de él y pensó que ese proyecto ya había muerto y fracasado. Pedro es el que luego viene a decir: somos testigos de que la vida de este hombre ha ido más allá de lo que nosotros habíamos visto, de lo que nosotros creíamos posible, que la vida de Jesús, manifestada de nuevo después de la resurrección, ha venido a renovar a sus propios discípulos. No simplemente para volver a estar con ellos como antes, no para volver a estar con hombres y mujeres que tenían dudas, que tenían miedo, que no sabían muy bien qué esperar de Jesús, sino que vino Jesús resucitado a renovarlos, a lanzarlos a una misión de la cual antes no hubieran sido capaces. La resurrección es novedad, permanente novedad. Y sin novedad no hay vida, sin novedad no hay resurrección, sin novedad las mismas comunidades cristianas como la nuestra, las familias cristianas, van a menos cuando no se renuevan. La fe, nuestra fe cristiana, es renovada año tras año en la Pascua, con los símbolos de la Pascua, para que recordemos que Cristo viene a cambiar estas vidas nuestras, a capacitarlas, a lanzarlas a otras posibilidades. Que Cristo se aparece a María Magdalena para enviarla como apóstol, para mandarla con sus propios discípulos, para anunciar que la vida ha ido más allá de lo que ellos creían posible. Sin novedad no hay vida cristiana. La vida cristiana no puede ser rutina, no puede ser repetición, no puede ser que todos los años estemos en lo mismo, con lo mismo, y viendo a ver cómo únicamente repetimos lo que ya conocemos, aquello con lo que ya nos hemos acostumbrado, aquello que simplemente forma parte de nuestras tradiciones, sin dejar atrás el pasado, sin dejar atrás la memoria de lo vivido, que celebramos el Jueves Santo. La vida cristiana necesita ser renovada constantemente, en permanente renovación, refrescada con el agua del bautismo, para que en nuestras familias y en nuestras comunidades Cristo sea nuevamente recibido, nuevamente comprendido y sobre todo nuevamente imitado con nuestros compromisos. Si no, la vida que no es tocada por la resurrección, que no es iluminada por Jesús resucitado, va a menos, y tenemos que ser muy honestos en ello. El tiempo de Pascua es este tiempo de renovación, que nos va a llevar en un arco de 50 días al Pentecostés, a la fiesta del Espíritu Santo, que es la gran presencia renovadora de Dios, el Espíritu de la vida, el Espíritu que hace nuevas todas las cosas, como dice y como celebraremos en la fiesta de Pentecostés. Ese Espíritu que hace nuevas todas las cosas, es el Espíritu que resucita a Jesús, es el Espíritu que es capaz de resucitar una familia cuando quedó atorada y entristecida, o por una pérdida, o por un pleito, o por tantas situaciones en las que nos atoramos. El Espíritu de la vida es el que es capaz de hacer nueva nuestra iglesia que tiende humanamente siempre a ir a menos, a conservar y a proteger únicamente lo que ya teníamos, sin arriesgar, sin salir de sí misma, sin abrirse a este mundo, al cual estamos llamados a salir y anunciar la vida de Dios. Nosotros humanamente tendemos a ir a menos. Dios, a través del Espíritu de la vida, nos hace ir a más, como hace con los discípulos, como hace con los apóstoles. Los saca de su miedo, de su encierro, de sus dudas, de su tristeza, y los lanza, los saca de ahí, los mueve y los envía por todo el mundo para empezar una misión de la cual ninguno de ellos se creía capaz, ni mucho menos capacitado. La vida de la resurrección, la vida que celebramos en Pascua, es la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia, que sabemos es un don que Dios nos da y que nada tiene que ver con nuestras capacidades, nada tiene que ver con nuestros medios. Es Dios el que nos ha rescatado de la muerte para que tengamos vida, dice el Evangelio, y vida en abundancia. No una vida a medias, por favor. Una vida a medias no es una vida cristiana. Una vida sin alegría, sin entusiasmo, sin compromiso. Una vida en la que nos quedamos únicamente pendientes de ver qué hacemos para no perder lo que ya tenemos. No es una vida cristiana.
La vida cristiana, lo dicen muy bien todos los relatos de la resurrección, es una vida en movimiento, una vida de personas que salen, que caminan, que se visitan, que ofrecen servicios, que se anuncian unos a otros alegría, que se contagian, pero se contagian positivamente, no de malas vibras, ni de chismes, ni de cosas que no anuncian nada bueno, sino que se contagian de aquello que vale la pena vivir, de aquello que nos lleva hacia Dios y no únicamente hacia nosotros mismos. La vida de la Iglesia, lo hemos dicho al principio, es la vida de la Pascua. Esa es nuestra vida. Y ahora que iniciamos hoy, no es que hayamos alcanzado ningún tipo de logro o destino con la Pascua, ahora que iniciamos el itinerario pascual, el itinerario de vida, el itinerario en el que vamos a escuchar todos los testimonios que recoge la Sagrada Escritura de Jesús resucitado, permitamos a Jesús resucitado estar verdaderamente en medio de nosotros, anunciarnos su vida, quitarnos nuestros miedos. Y recuerden que sus palabras en Pascua siempre son las mismas. No teman, no teman, no tengan miedo, no se atoren, no se queden ahí parados, sino que salgan, muévanse, porque en el camino de la vida yo estoy con ustedes.